¿Listo? La grabo en el Listo, ahora sí. computador, pero en el computador. Pues si la grabas en el computador, luego la puedes subir a YouTube y nos mandas el enlace. Ay, mejor, mucho mejor Sí, para ahí está compartirla grabando en el con la computador. familia. Sí, ya está grabando. Listo. Entonces, estábamos hablando acerca de lo que dice Romanos capítulo 1, de que el evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Poder de Dios para no dejemos a medias. Para Salvación. salvación. No digamos el versículo a medias. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Eso qué quiere decir? Que el evangelio es el único que me puede, cuando habla de poder de Dios, es que puede hacerlo, ¿cierto? Es el que por medio del Padre, es el que Dios envía, el que Dios Padre envía para poder salvarme, en pocas palabras. ¿Y quién es el único que puede salvarme? Jesús. Jesús, que es el que Dios el Padre envió. Entonces el Evangelio, o sea, Jesús, entonces ahí podemos cambiar Jesús. No me avergüenzo de quién. De Jesús. No me avergüenzo de Jesús, porque es el único que puede, ¿de qué? Salvarme. Es el único que puede salvarme, ¿sí? El Evangelio es la persona de Jesús. El Evangelio es la persona de Jesús y es el único a través del cual me puede salvar. Hay 7 cosas que yo debo hacer con el Evangelio. Y voy a entrar en el súper rapidito porque es necesario que tengamos claro para qué, yo qué tengo que hacer con el Evangelio. ¿Para qué? ¿Sí? Lo primero que yo tengo que hacer con el Evangelio es oírlo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer con el Evangelio? Oírlo. 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 Eso es lo primero que tengo que hacer con el Evangelio. Por eso la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. La palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, yo necesito oír. Y también dice, el que tiene oídos para oír, Oiga. que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Porque eso es lo que nos va a permitir recibir con claridad la información. Hebreos 4:2, capítulo 4, versículos, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra porque por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, necesitamos oírla, ¿sí? Por eso una de las razones por las que yo les digo, estas clases, particularmente el módulo 2, son fundamentales porque son para salvación. Esta temática que vamos a dar es una temática fundamental para salvación. Por eso yo les pido en el nombre de Jesús siempre que estas clases las demos con la cámara encendida y que estemos muy atentos, porque eso es lo que a mí como profesor me va a permitir por lo menos garantizarme que ustedes sí están oyendo, que no están tomando la clase por tomarla, que a veces estoy tomando la clase y estoy en la cocina, estoy tomando la clase y estoy corriendo para allá y para acá, estoy atendiendo el negocio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el evangelio hay que oírlo y oírlo conforme a las escrituras. Y si yo no lo oigo conforme a las escrituras, puede ocurrir que yo pueda torcerlo. Puede ocurrir que yo lo reciba a medias. ¿Sí me estoy haciendo entender? Se puede equivocar. Entonces, por esa razón necesitamos oírlo con claridad. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, Que que oiga. oiga, porque el evangelio es para oírlo. ¿Y oír qué es oír? ¿Quién me puede decir la definición de oír? Es prestar atención a lo que se le dice.
Con instrucción. Muy bien. Es prestar atención detalladamente. Es prestar atención detalladamente. Voy a poner un ejemplo. Hace unos, no sé, 5 minutos, 10 minutos, uno de ustedes tenía un micrófono abierto. Y se oía, parecía, no sé, no estoy segura, pero en realidad no oí, sino que escuché que habían como niños ahí jugando, me pareció, como una niña o unos niños que estaban como jugando, ¿sí? Yo lo escuché, sí, pero no lo oí, porque no les puedo decir qué estaban haciendo, estaban hablando, o si estaban llorando, o qué estaban haciendo, no sé, o si estaban haciendo pataletas, no tengo ni idea de qué estaban, o estaban cantando, bueno, tantas cosas que una vez estaban haciendo. No sabría decirles qué estaban haciendo porque yo escuché el ruido, pero pues no le presté atención. Y a veces a nosotros nos pasa eso. Y si no, se tómese la tarea. ¿Ustedes todos se congregan en alguna iglesia? Sí, señora. Sí, pastora. Sí, Y sí, si no, bueno, pastora. entonces tómese la tarea el domingo, este domingo, cuando vaya a culto, de preguntarle a 3 personas al azar de la iglesia. ¿Qué enseñaron el domingo pasado? Así, cójalos y digan. ¿Qué enseñaron el domingo pasado en culto? Y es más, yo se los puedo preguntar a ustedes, un día hoy lunes, ¿qué enseñaron ayer en sus congregaciones? Y les aseguro que van a empezar a hacer. ¿Qué fue? Espere, no me acuerdo. ¿Sí? Yo sí me acuerdo. Porque a veces nos Sí, pasa eso. yo Señor, sí me acuerdo que fue todo lo relacionado con el Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo sobre los apóstoles en lenguas de fuego. Así, pues, sintetizando. bueno, entonces, ¿sí ve? Porque sí, ¿qué hizo el hermano Hernando? Oír. Oír. Porque ahí está el asunto en que tenemos que aprender a oír. Y oír es prestar atención detalladamente. Oír, para oír yo necesito prestar atención detalladamente. ¿Listo? Para poder seguir las instrucciones. Porque si no, no voy a poder hacer. Así es. Entonces, lo primero que tengo que hacer con el Evangelio es oír el Evangelio. Lo segundo que tengo que hacer con el Evangelio, recordemos que el Evangelio es ¿qué? El Evangelio de Jesús. Es Jesús. O sea que yo tengo que, ¿qué? Escuchar, Si tengo que oír el Evangelio, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Oír a quién? oír a Jesús. Oír a Jesús y conocer a Jesús, oír acerca de Jesús. ¿Cómo yo puedo conocer acerca de Jesús y oír acerca de Jesús? A través de las escrituras. Por eso escucho las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. ¿Cierto? Y el que cree en mí, como dice la escritura, entonces es conforme a las escrituras. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, oír. Entonces, lo primero. Lo segundo que tengo que hacer con el Evangelio es creer. Creer en el Evangelio. ¿Qué será creer? Dar por cierto lo que no se ha visto. Eso, pues, según la fe, lo que está escrito hay que darlo por cierto. Y eso es creer. Bueno, ¿qué más? ¿Quién más me dice? ¿Qué será creer? Creer es tener fe, pastora. Como tener Tener ese fe. convencimiento de algo, ¿no? Aceptar que lo que te está llegando es cierto. Creer lo que es cierto. Entonces, bueno, les voy a dar la definición. La definición de creer es considerar una cosa, sea verdadera o falsa, considerar una cosa como cierta, sea verdadera o falsa, y que empieza a regir nuestras vidas. Repito la definición. Considerar una cosa, sea verdadera o falsa,
y que empieza a regir nuestras vidas. A mí me gusta mucho poner un ejemplo que es muy común aquí en Colombia y es un mito que tienen las personas acerca de que si pasan por debajo de una escalera Le les cae va la a traer mala suerte. Exactamente. Y mire, las personas prefieren bajarse del andén y atravesarse por la calle de vehículos porque hay una escalera atravesada en el andén y no quieren pasarla por debajo. ¿Será que si una persona pasa por debajo del andén le va a traer mala suerte, como dicen las personas, acaso? Ah, no. ¿No, cierto? No No. tiene nada que ver. La persona cree en esta cosa, en este planteamiento, aunque es falso, lo cree de tal manera que eso rige su vida y hace que se baje del andén y se exponga a los carros a ser atropellado por una moto o por un carro con tal de no pasar por debajo de la escalera. ¿Sí ven lo que implica creer? Eso empieza a regir mi vida. Por eso, si yo creo en el evangelio va a empezar ¿a qué? A regir tu Y vida. nuestras vidas. Va a empezar a regir mi vida. Si yo creo en el evangelio va a empezar a regir mi vida. Por eso, cuando las personas dicen, ay, señora, Se podría decir que pues muchas de las cosas que la gente cree se convierten en principios, ¿no? Para su vida. Hay cosas que se vuelven éticas, morales, pero esas cosas, esas creencias a veces se vuelven principios que rigen la conducta de las personas, ¿no? ¿O es diferente? sí, de hecho, cualquier creencia, de hecho, hay creencias dentro de las culturas indígenas, hay creencias dentro de las etnias afrodescendientes, hay creencias dentro de nuestra cultura latina que rigen nuestra vida, ¿sí? Que nos rigen. Por ejemplo, se asume que el latinoamericano es impuntual, que las personas de acá de Latinoamérica son impuntuales, llegan tarde a todo, llegan tarde siempre, y cómo eso rige nuestras vidas, que aunque nosotros seamos puntuales, nos enseñamos a que el contexto es impuntual, porque eso rige, es una creencia que rige todo el contexto. ¿Sí me hago entender? Ahora, si estas cosas que no son correctas o que no son bíblicas o incluso que son pecado, rigen, ¿cuánto más debe regir en nosotros el evangelio? Debe empezar a regir en nosotros el evangelio. Si yo he creído en el evangelio empieza a regir mi vida. Por eso es absurdo, muchas veces es muy contradictorio. Personas que dicen, sí, yo creo en Jesús y mire, y yo creo en él y eso y aquello, pero con sus hechos lo niegan porque Jesús no rige sus vidas. Es más, ni lo conocen. ¿Sí? Porque y como no lo conocen, pues no puede regir sus vidas. Por eso es que todo comienza con el oír. Cuando yo empiezo a oír, entonces eso empieza a regir mi vida si lo creo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces el evangelio hay que creerlo. Como decía ahorita lo que estaba leyendo en Hebreos 4:2, que dice que en ellos no obró porque no lo recibieron con fe, no creyeron. ¿Sí? Voy a volver a repetir ese versículo, o si lo tienen ahí, Hebreos 4:2, por favor. Dice, bueno, aquí lo tengo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Quién es esa buena nueva? Jesús es la buena nueva. Entonces también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, como a los del mundo. ¿Acaso a los del mundo no se les ha anunciado la buena nueva? Sinceramente. ¿Será que no se les ha anunciado la buena nueva? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Sí, sí. Se les hablaba acerca de Jesús. Dice, pero no les aprovechó al oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea que si yo oigo, pero no creo, estoy en ceros otra vez, ¿cierto? Por eso el evangelio no solamente hay que oírlo, sino también hay que creerlo. Eso es lo segundo que tenemos que hacer con el evangelio. Lo tercero que tenemos que hacer con el evangelio es recibirlo. ¿Qué tenemos que hacer con el evangelio? Recibirlo. Recibirlo. ¿Cómo así que recibirlo? ¿Eso qué se? Recibir al Señor Jesús en la vida de uno.
¿Qué es recibir? Aceptar, agarrar, obtener. Algo que ya es propio de uno, recibir, que lo coge para uno. ¿Qué más dicen? ¿Qué será recibir? ¿Qué más dicen? Recibir es recibir que ya conocemos el Evangelio es Jesús y vamos a recibir a Jesús dentro de nuestra humanidad. Lo recibimos para nosotros. Recibir, Sí. Puede recibir decirse es cuando darle. ¿Cómo dices, Natalie? No te escuché, Natalie, ¿qué dijiste? No te ah, escuché, nadita. no sé, sí, puede ser como acobijar algo, como, no sé, como en parte, como hacer, en parte también es como algo voluntario, ¿no? Y es algo que implica también un Sí, cuidado, una responsabilidad. Es como, pues uno piensa en cuando a uno le dan algo, sea un libro, una rosa, no sé, que uno como que se hace cargo de eso que le están dando a uno. Es algo que pues es voluntario, ¿no? Como que implica unas responsabilidades, ¿no? ok. ¿Quién me dice más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? A recibir, ¿a qué suena recibir? Como adquirir esa propiedad, como que le entregan a uno esa propiedad, ¿no? Recibir para uno. Bueno, Queda con la uno. palabra recibir significa tomar para sí ¿Ve? a una persona. Estamos hablando de una persona. Esto es tomarla para sí y permitirle entrada a todas las áreas de su vida. Por eso solamente hay dos personas a las que nosotros podemos recibir en esta vida. ¿Sí saben quiénes son esas dos personas a las que podemos recibir en la vida? A El Jesús Espíritu y al Santo Espíritu Santo. y a Jesús. ¿Ya estamos bien? Podemos recibir al esposo o la esposa y a Jesús. Son las dos personas que podemos recibir. ¿Sí me estoy haciendo entender? Uy, al esposo. Al esposo o la esposa. ¿Por qué? Porque es que usted se casa y esa Sí. persona entra a ser parte de su vida de manera incondicional. Y usted se compromete con esa persona. Y para usted esa persona se vuelve parte fundamental de su vida. Usted no toma decisiones sin esa persona, usted duerme con esa persona, usted ya no se manda solo porque usted tiene a su esposo, a su esposa a su lado, ¿cierto? Usted ya no anda como soltero, ¿cierto que no? ¿O lo será que los casados siguen andando como solteros? No. ¿Mm? ¿No, cierto? Entonces ya usted no anda como soltero, ya usted adquiere un compromiso, ya esa persona le viene y le dice, ¿usted por qué se gasta la plata en eso? ¿Cierto? No, por ¿Cierto o supuesto. falso? Son como Ajá. sola carne. ¿No? Así. Mi amor, a mí no me gusta esa ropa que usted se está poniendo. Me gusta más, póngase esta que se le ve bonita. ¿Sí? Ya usted se viste para su esposo o para su esposa. ¿Sí? Y usted comparte su vida y sus decisiones con su esposo, con su esposa, sus bienes con su esposo, con su esposa. Y ese mismo compromiso es cuando se recibe a Jesús. Por eso en Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que le recibieron, ¿cierto? Ujú. Y a los que creen en su nombre, Hombre le dio la potestad de ser hijos suyos. les dio potestad de ser hechos hijos. De los que recibieron ¿a quién? A Jesús. A Jesús. A Jesús. ¿Qué diferencia entre recibir y aceptar? Sí. ¿Sí? Entonces yo voy a la casa de la hermana Senia. ¿Dónde es que yo, hermana Senia? Se me olvidó. Quipile, pastora. En Quipile. Y yo llego y le digo, hermana Senia, me voy a quedar allá, me voy para Quipile unos días, voy a estar por allá por el interior, usted me daría posada.
Claro, pastora, venga y se hospeda acá en mi casa. Bueno, digamos que sí. Yo aquí haciendo Claro, fiestas. claro, pastora, ¿por qué no? Entonces De me hecho, dice, venga, entonces me dice, venga y se hospeda acá y se queda unos días en mi casa. Ta. Y me atiende muy bonito y todo, pero no me da medio armario, ¿cierto que no? No me da media cama. ¿Qué tal yo llegar a decirle, ¿por qué a estas horas si usted no ha hecho almuercito? ¿No, cierto? Eso que le puede decir eso es el esposo, no yo. ¿Y por qué? Porque aceptar es permitirle el acceso hasta cierto límite y hasta ciertas áreas. Y a veces nosotros hemos aceptado a Jesús, pero no lo hemos recibido. ¿Sí me estoy haciendo entender? sí, señora. A veces lo hemos aceptado porque le decimos como cuando llega la visita, bienvenido a la casa, Jesús. Ven, siéntate aquí en la sala. ¿Quiere un tintico? ¿Quiere un chocolatico? ¿Quiere un pancito? ¿Quiere comer algo? Pero lo tenemos sentado en la sala, ¿cierto? Y entonces, ¿me deja ir al baño, por favor? Bueno, el baño queda ahí. No se vaya a ir a la derecha, o yo, que allá ese cuarto está desordenado, allá no se vaya a meter. Derechito ahí al baño. El baño sí está organizado. Ese sí lo arreglé para la visita. Pero allá ese cuarto no, porque ese cuarto está desorganizado. Y a veces lo tenemos hacia Jesús. Lo tenemos de visita. Lo hemos aceptado y le hemos dado un límite y le hemos dicho, aquí no puedes entrar, hasta aquí puedes llegar. De aquí para adelante, pues yo voy sola, ¿sí? No te metas con mis sentimientos, porque es que yo siento y no te metas con mis emociones, no te metas con mi carácter, es que así yo nací y así me va a criar. Yo tengo el carácter de mi mamá y entonces así voy. Y si no les gusta de malas, ¿cierto? ¿Lo hemos, sí han visto eso? ¿Sí lo hemos hecho en algún punto? ¿Sí nos sentimos identificados? ¿Cierto? Entonces, lo tenemos como la visita a la que le damos entrada, pero una entrada limitada. Y a veces ni siquiera la entrada, a veces lo atendemos en la puerta. Por eso es que el versículo dice, yo estoy a la puerta y llamo. De pronto lo tenemos todavía en la puerta. ¿Sí? Entonces, el evangelio no es para aceptarlo, el evangelio es para recibirlo. Darle entrada libre a todas las áreas. Que entre al cuarto donde está la ropa que usted recogió y la ropa sucia revuelta y que él pueda coger y decirle, venga y organizamos este reguero de ropa. Vamos a sacar la ropa sucia para afuera y la vamos a lavar y vamos a doblar esta ropa y la vamos a organizar y vamos a hacerle aseo a este cuarto y ya no va a estar más desordenado. No sé si me estoy haciendo entender en la comparación que estoy haciendo. Sí, Sí, pastora. señor. Sí, pastora. ¿Sí? Entonces, el evangelio es para recibirlo, a todos los que le recibieron, no a todos los que le aceptaron. Es diferente aceptarlo a recibirlo. Todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, para yo recibir a alguien y yo creer en alguien, es decir, para yo casarme, comprometerme con alguien, yo no lo voy a hacer con un extraño, yo no lo voy a hacer con un desconocido. ¿Cierto que no? No lo voy a hacer. Porque esa es la decisión, de las decisiones más importantes de la vida del ser humano, es casarse, comprometerse. Entonces yo no me puedo comprometer con Jesús si no lo conozco. Yo necesito conocerlo para poder comprometerme y casarme con él y que él sea el que mande en todos los aspectos de mi vida. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, señora. ¿Sí me hice entender la diferencia entre aceptar y recibir y lo importante que es recibir el evangelio? Correcto, sí, señora. ¿Tiene preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué pasó con ese silencio absoluto? ¿Significa que no tienen preguntas o que tienen muchas preguntas? No, sí, qué bonito, pastora, porque, o sea, eso de que uno pasa y lee el versículo Juan 1:12 y dice, no, que no, a los suyos vino, pero que los suyos no lo recibieron, pero que a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos suyos. Pero a la profundidad uno lo lee, pero mira su merced cómo lo hace, cómo lo desmenuzó,
y como lo está haciendo entender. Qué cosa tan linda. Y recibirlo en todas las áreas, mejor dicho, desde mi coronilla hasta la cabeza, en todo Sí, recibir a Jesús. recibirlo en todos los aspectos. Y dejarlo que él tome decisiones con usted. Dejarle que él le ayude a tomar las decisiones. Que él rija su vida. ¿Listo? Amén. Como ese Ujú. esposo amado que la ama, que ama a esa esposa, que somos nosotros como cuerpo de Cristo. Entonces, dejarlo que él rija esa vida nuestra. Entonces, eso viene siendo. Entonces, ¿qué hay que hacer con el Evangelio? ¿Cómo vamos? ¿Qué tenemos que hacer con el Evangelio? ¿Cuáles son las 3 cositas que llevamos? Oírlo, creerle, Oírlo, creerlo oírlo, y creer recibirlo. y recibirlo. Muy bien. Ahora, la cuarta cosa que tenemos que hacer con el Evangelio es retenerlo. Por favor, alguien que me lea 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Primera de Corintios, 15:1. escucha lejos. 15:1. Ya. Dice la palabra, vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo con la poderosa guianza de su Santo Del 1 Espíritu. al 5, me parece. Dice, del Sí, 1 al señor. 5. Al 5 o al 4. Vaya leyendo y yo le digo hasta dónde. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado a lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Sigo el sexto? ¡Ah! ¿Qué pasó? Yéndome, vaya. Es que se me cerró el micrófono, qué pena. Ay, Entonces, fíjense lo que dice ahí. Ahí dice todos los pasos que estamos dando están resumidos ahí, en 1 Corintios capítulo 5, esos versículos que leyó la hermanita del 1 al 5. Ahí está la condensación de lo que tenemos que nosotros hacer con el Evangelio. ¿Sí? ¿Qué dice 1 Corintios ahí mismo 15:2? Pues dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creísteis en vano. O sea que yo puedo haber oído, yo puedo haber creído y puedo haberlo recibido, pero si no retengo, no puedo ser salvo. ¿Y he creído en qué? no puedo ser salvos. En vano. La palabra, en vano, Y si no he creído, en vano. sí. Si yo no retengo, ¿qué será retener? ¿Qué será retener? ¿Qué es eso? Guardar. Que se queda contigo. Ustedes han visto cuando Natalie, cuéntame Natalie, espérate, miro qué fue lo que nos escribió Natalie. El versículo que estábamos leyendo, 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 5. Entonces, dice que en el que tenemos que retenerlo para ser salvos o si no hemos creído en vano. ¿Qué es retener? No sé si alguna vez han ido al odontólogo a tratamiento de ¿cómo se llama eso? De sonrisa, de diseño de sonrisa. Ortodoncia. Y cuando les ponen brackets, eso, ortodoncia. Cuando les ponen brackets también les ponen a veces retenedores. ¿Qué es un retenedor? Los brackets vienen y acomodan todo, pero cuando terminan el tratamiento con los brackets les ponen retenedores. ¿Cuál es la función del retenedor? Sostenerlo para que no se le caiga. No para que no se le caiga, sino para que no se deforme. Sí. Regir. ¿Sí? Para que no se dañe el trabajo que se ha hecho. Lo mantienen en su lugar. ¿Sí? ¿Cómo? No escuché lo que me dijeron. Por ahí alguien habló, pero no supe qué me dijo. Corregir. Ajá. No, retener no es corregir. Retener es
conservar, ¿sí? Es agarrar algo y no dejar que entre ni salga. Esa es la función de los retenedores. Cuando les ponen los retenedores, lo que hacen es que el tratamiento que se hizo de ortodoncia deje a los dientes en el lugar donde están y no se salgan, no se deformen hacia afuera ni se deformen hacia adentro, ¿sí? Sino que se conserven en su lugar. Lo mismo, los vehículos tienen algo en la válvula, en la válvula de la gasolina que se llama un retenedor, ¿sí? Y ese retenedor lo que hace es que impide que lo que está ahí en ese filtro salga ni entre. Porque si entran pueden entrar impurezas y si se sale se puede perder el combustible. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y generalmente Entonces, el aceite. impurezas puede dañar el motor. ¿Sí? Lo mismo los dientecitos. Si los dientecitos se salen, se va a dañar el trabajo de ortodoncia. Si se meten, si se quedan, se entuecan y se hunden, se va a dañar el trabajo de ortodoncia. Entonces, el trabajo del retenedor es que permanezca, es que se quede firme. Entonces, cuando yo también tengo que hacer lo mismo con el evangelio, tengo que retenerlo, tengo que atesorarlo de manera que ni entre cosa extraña, ni doctrina extraña, ni pensamiento extraño, sino retenerlo tal cual, como lo he recibido conforme a las escrituras. Para poder llegar a ser ¿qué? Salvo. Que ahí dice, si retenéis la palabra seréis salvos, y si no creísteis en vano. O sea, yo pude haber oído y haber creído, y si no retengo, y haberlo recibido, pero si no lo retengo, va a ser en vano. Ese es como el esposo con la esposa que se casan, y yo tengo, ya nos casamos y ya ahí se acaba la vida matrimonial. ¿Qué me dice el hermano Hernando que lleva un pocotón de años de casado? Ya con el matrimonio ya todo es color de rosa y camino sobre flores. Tiene uno que conservar el amor, tiene que ir cultivándose todos los días para que perdure. Ahí es donde tiene que esa esposa retener a ese esposo y ese esposo retener a esa esposa para que no se vaya, ¿cierto? Eso mismo tiene que pasar con el evangelio. No, pues yo ya recibí a Jesús y entonces ya con eso creo que es suficiente. No, tengo que retenerlo. Es mío. Y no voy a dejar que nada extraño lo contamine. Lo voy a conservar puro, sin mancha, sin tacha, sin mácula. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. ¿Sigamos claros hasta ahí? Ahora, lo otro que tenemos que hacer con el evangelio. Ya llevamos oír, ¿qué más? Creer, Creer, recibirlo, retenerlo, Retenerlo, ¿cierto? O sea, es mío, el evangelio es mío, Jesús es mío. Retenerlo. El quinto, perseverar. ¿Cuál es el quinto? Perseverar. perseverar, Perseverar. ¿Qué será perseverar? Ser constantes. sí. Sí, muy bien. Como vivir con él. Mantenerse. Ser pacientes. Es mantenerse firme y constante. Eso es perseverar, mantenerse firme y ¿qué? Y constante. Constante. ¿Sí? Por eso dice la Biblia que el que persevere, ¿hasta cuándo? ¿Hasta un ratico? ¿Hasta cuándo tiene que perseverar? Siempre. Siempre. Hasta el fin. Hasta el fin. ¿Qué dice Mateo 24:13? Leámoslo, por favor. Y Mateo 10:22, por favor. Mateo 10:22 y Mateo 24:13. ¡Y Dios! Mateo 10:22, Mateo 24:13. Mateo 24:13.
Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, el perseverar también es para qué. Todos Para estos ser pasos son para salvo. Para ser salvación. salvo. Muy bien. ¿Qué más dice Mateo 10:22, por favor? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que perseverar implica muchas veces ir en contra de las circunstancias, ir en contra de lo que está pasando, porque se nos van a levantar que que aquello, que una situación, que la otra, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Porque dentro del matrimonio presentan todo tipo de vicisitudes, de inconvenientes, de situaciones, ¿cierto? O me van a decir los que están casados, que después de que se casaron, vuelvo y les digo, todo fue miel sobre hojuelas. No creo, porque la miel sobre hojuelas empalaga, ¿cierto? No, ¿O me equivoco? siempre habrán dificultades grandes o pequeñas, pero habrán. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Perseverar, permanecer firmes. Y hay que ponerle Permanecer la firmes. solución, no es que porque se presenta un problema, hasta luego, no, hay que solucionarlo. Así es. Y eso mismo es con el Evangelio. Por eso dice, por allá en el libro de Efesios, en el capítulo 6, dice, estad pues firmes. ¿Qué significa estar firme? Cuando están en el ejército y les dicen, Parados, Laura. discreción, atención, firmes. Cuando están firmes, están atentos a recibir instrucciones. Y pueden estar ahí el día entero parados firmes, pero deben permanecer firmes. Así nosotros también tenemos que permanecer firmes, permanecer inmovibles en la fe, en lo que hemos creído. No corromperlo, no torcerlo, no cambiarlo, permanecer firmes en la fe. Hasta el fin, no un ratito, hasta el fin de nuestros días o hasta que el Señor venga. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con el Evangelio? Oír, creer, recibir, retenerlo Tenerlo y y perseverar. perseverar. Ahora, lo otro que tenemos que hacer es predicarlo. Predicarlo tiene que ver con conocer, con anunciarlo. Disculpe, Para que anuncie. se entrecorta Señora, la voz. Sí, ¿ahí me están oyendo mejor? sí. Sí, Vamos en el quinto. ¿Pasas al sexto? sí. Sí, el sexto es predicarlo. Predicarlo tiene que ver con anunciarlo, con darlo a conocer. Con anunciarlo y con darlo a conocer. Todos son importantes, pero ese es como el más importante para mí. Señor. Es un Que conjunto todos completo. los pasos son importantes, pero ese sexto paso para mí es el más importante. Todos son Todos son importantes importantes. Porque Sí. y fundamentales. Necesarios. Nosotros somos la base. La base, la estructura, el fundamento para llegar al sexto. Así es. Muy bien, hermanita Nela. ¿Por qué? Porque si yo no he retenido el Evangelio, si yo no lo tengo claro, si yo no lo he oído bien, sino a medias, lo voy a anunciar también a medias. Lo voy a enseñar también a medias. Si no persevero en él, entonces mis palabras no van a tener coherencia con mis acciones. ¿Por qué? Porque van a decir, ve, pues habla muy bueno, pero ¿y dónde está el testimonio? Porque no he perseverado, porque no lo he retenido. Entonces, todos son fundamentales, todos y cada una de estas cosas del Evangelio. Entonces, debo anunciarlo, debo darlo a conocer, ¿sí? ¿A quién tengo que dar a conocer? A Jesús, porque el Evangelio es Jesús. Entonces, anunciarlo es darlo a conocer. Si anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré.
Dice, para anunciarlas, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para darlo a conocer, necesitamos dar a conocer a Jesús para que otros sean salvos. Ese anunciar tiene también mucho que ver con testificar. Nosotros somos muchas veces muy dados a quedarnos callados y a no anunciar. Cuando nosotros testificamos, estamos anunciando las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es de las maneras más fáciles de anunciar. Cuando nosotros testificamos, mire, Dios hizo esto, mire que gracias a Dios esto. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces necesitamos anunciarlo. ¿Cómo lo puedo anunciar? En la fila del banco, lo puedo anunciar. Entonces, necesito anunciarlo. Por eso les dije, voy a tratar primero esta temática para entrar bien en el tema de las 5 preguntas sobre Jesús. ¿Por qué? Porque es que estas 5 preguntas sobre Jesús en todo lo del Evangelio está contenido en estas 5 preguntas. Gran parte de la información que una persona necesita para ser salva están en estas 5 preguntas. ¿Qué necesita la persona hacer con estas 5 preguntas acerca de Jesús? Oírlas, creerlas, recibirlas, retenerlas, perseverar en ellas, en lo que estamos aprendiendo, anunciarlas, es decir, enseñárselas a otros, o sea, anunciarlas significa que yo puedo enseñarle estas 5 preguntas a una persona y en 5, 10, 15 minutos, de pronto nosotros nos vamos a extender varias clases, pero el hecho de que nos vamos a extender varias clases es porque ya aquí no estamos anunciando, ya aquí estamos enseñando, que es lo siguiente que ahorita vamos a, de las 7 cosas que tenemos que hacer con el Evangelio. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, anunciar, que es darlo a conocer. Y por eso la Biblia dice en Marcos, que dice que id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese ir y predicar, la palabra predicar significa anunciar o darlo a conocer. ¿Listo? Esto es como cuando usted llega a un supermercado y usted encuentra a las mercaderistas que están ofreciendo los productos y van con su bandejita, ¿no? Digamos con salchichitas. Y van con su bandejita de choricitos, de salchichitas y le quiere probar. Y le dan a usted una degustación, ¿cierto? Y le dicen, mire, nuestro producto es un producto estrella, le presento las mejores salchichas, tienen no sé cuántas, son bajas en calorías y un descuento del tanto por ciento. Eso es anunciar. ¿Sí? Es darlo a conocer. Eso es anunciar y eso tenemos que hacer nosotros con el Evangelio, anunciarlo. Y también con el Evangelio tenemos que es la 7ª cosa que tenemos que hacer con el Evangelio, enseñarlo. Enseñarlo. Como dice allá en Mateo 28, donde les dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es enseñarles? Entonces ahora sí, venga y se lo doy en papillita. Así como estamos haciendo en esta clase. Venga y se lo explico detalladamente. Si venga y nos sentamos y estudiamos con diligencia las escrituras y revisamos aquí, miramos allá y este texto bíblico y esto es lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesús. Eso es enseñarlo. ¿Sí me estoy haciendo entender la diferencia entre predicar y enseñar? Sí, señora. Entonces, 7 cosas las tenemos que hacer con el Evangelio. Y estas 7 cosas las tenemos que aplicar al conocimiento de Jesús, porque el Evangelio es una persona llamada Jesús. Tengo que aplicarlo a ese conocimiento de Jesús. Pastora, ¿sí? Me hace favor, me explico. Oírlo, creerlo. ¿Le explico qué? Enseñarlo no entendí bien. O sea, ¿qué es la diferencia entre predicarlo a enseñarlo? Enseñarlo es hacer discípulos. Lo de la Gran Comisión, pastora, 28-16. Sí, 28-19. La gran comisión son 2 cosas, predicar y enseñar. Pero específicamente, como dice en Mateo, en predicar, como dice en Marcos, y enseñar, como dice en Mateo. En Mateo dice, id y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces tengo que hacer discípulos de Jesús. Enseñarles.
Por eso yo ¿Cuál le es la diferencia entre predicar y enseñar? predicar es dar a conocer Dar a un conocer. producto, es anunciarlo para que lo conozcan. Ujú. ¿Sí me hago entender? Y enseñar a Entonces, hacer por ejemplo, yo Ser discípulos. y enseñarles a ser discípulos, exactamente. Muy bien. Es, Sí, ya dar el conocimiento yo más puedo coger, por detalladamente. ejemplo, aquí, yo puedo coger ¿cómo dice Maritela? Que es dar ya el conocimiento, ¿verdad? Lo que se ha predicado más detalladamente. Más detallado. Más a fondo. Es dárselo desmenuzadito, ven y nos sentamos y escudriñamos las escrituras. Es lo que estamos haciendo aquí en estas clases. ¿Sí? Esto ya es enseñar. ¿Listo? Predicar fue que alguien le dijo de pronto a mi hermana Nela y le dijo, ay, mire, hay unas personas que están y ahí hablan acerca de Jesús y mire, y le dieron como que el abrebocas. Eso es predicar. Predicar. ¿Sí? Y ya enseñar es lo que estamos aquí en las clases. Esa es la diferencia. Y esas 7 cosas las tenemos que hacer con el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer con el Evangelio y lo que tenemos que aplicar en estas 5 preguntas que vamos a tomar. ¿Por qué quise primero tomar esta temática de lo que debo hacer con el Evangelio? Porque estas 5 preguntas, estas 7 cosas las voy a aplicar yo a estas 5 preguntas. Porque el Evangelio tiene que ser primero para mí. Porque de nada me sirve recibirlo si yo no lo he oído, no lo he retenido. ¿Por qué? Porque así mismo, si yo lo oigo a medias y voy chueco y entonces, pues estoy tomando la clase, pero estoy al mismo tiempo, venga que voy a lavar, venga que voy a hacer esto, venga que estoy haciendo aquí tal cosa. Entonces, yo les voy a pedir con todo mi corazón que en estas clases saquemos el tiempo. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a sacar ese tiempo para ser muy diligentes en estas clases, de sentarnos con cuaderno en mano. Me encantó verlos ahí tomando apuntes, porque de eso se trata, de que nosotros, y que no solamente se queden los apuntes. Yo le digo a los hermanos de la iglesia, yo les digo, al paso de los apuntes, un día, el día del arrebatamiento de la iglesia, los cuadernos van a salir volando y se van a ir con el Señor, van a ser salvos. Los cuadernos van a ser salvos, porque los cuadernos todos quedan en el cuaderno. Y durante la semana no volvimos a coger el cuaderno y no nos acordamos más del cuaderno y a los 8 días, ¿de qué estuvimos hablando la clase pasada? Y busquen en el cuaderno y empiezan. Y eso se ve en las hojitas que vuelan apenas. Pastor, ¿eso sería como sacar un tiempo, como el tiempo de ayuno? ¿Señor? ¿Eso sería como el tiempo de ayuno, que es un tiempo para Dios? Claro, este tiempo aquí es un tiempo para Dios. Entonces sí es muy importante que seamos diligentes, que nos sentemos con el cuaderno. Por eso yo les digo, mi hermano Gilberto entró un poquito tarde. Le voy a decir una de las normas que yo como profesora tengo es que a mí las clases me gustan que tengan cámara prendida, porque me gusta verles la cara, verlos ahí que están anotando, verlos a ver como que hacen como que cara, como que no están muy convencidos. Entonces eso a mí me da la oportunidad de saber que de pronto hay que profundizar en ese tema o bueno, ¿sí? Saber que no estoy sola en el salón, que estamos todos acá reunidos, ¿cierto? Que uno a veces se siente, yo digo, se siente uno como tan solitario dentro de un salón que está, porque esto es un salón de clase, ¿sí? Dios nos está dando la maravillosa oportunidad de estudiar desde la casa, pero no significa que lo tomemos a la ligera. Cuando entraron los muchachos a pandemia, que empezaron las clases virtuales, ¿sí? Yo me acuerdo que los primeros días mis hijos se levantaban, se bañaban, se ponían el uniforme y se paraban enfrente del computador. Se sentaban enfrente del computador a estudiar. Y ya después, medio se limpiaban la lagaña y se sentaban. Entonces, nosotros muchas veces, ahí muestra uno la diligencia con la que estamos haciendo las cosas. Tomémonos el tiempo de apartar este tiempo para Dios. Es decir, yo voy a capacitarme, yo voy a tomar apuntes porque esto que estoy recibiendo es el Evangelio, es la persona de Jesús. Y necesito tener mis apuntes claros y durante la semana estudiarlos, escudriñarlos. Y si me quedan dudas, preguntar en la próxima clase, porque cuando yo estoy estudiando de pronto, oye, no entendí esto, voy a anotar aquí la pregunta, y en la siguiente clase, profe, mire, yo estuve estudiando en la semana y me di cuenta que no entendí tal cosa o no me quedó tan clara tal cosa. Súper, excelente comenzar una clase con preguntas. Mire, yo me quedaron, estuve estudiando, pero me quedaron dudas de esto, o quiero aclarar esto acerca de lo que hemos estado aprendiendo. Excelente comenzar con resolviendo dudas, inquietudes, preguntas.
Pero qué triste es comenzar clase y que estuvimos hablando hace 8 días. Es que se me perdió el cuaderno. Entonces, que tengamos esa diligencia, ¿listo? Y algo importante es que estas clases quiero que las acompañemos con la lectura de la Biblia de los Evangelios. ¿Listo? Con la lectura de la Biblia de los Evangelios. Entonces, por favor, vamos a comenzar con la lectura del libro de Mateo. Vamos a leernos los 4 evangelios en el transcurso de lo que damos esta temática de las 5 preguntas sobre Jesús. ¿Listo? Si Sí, usted señora. se lee Lo entiendo, 4 pero por capítulos, ejemplo, en el caso de hoy me agarró en carretera. Yo estoy viajando desde Ibagué a la finca. Y bueno, me para la tocó que próxima, hacer una pausa en el camino porque me agarró tremendo aguacero. Entonces de una vez pues saqué el celular y me puse a escuchar la clase. bueno, eso está bien, manito Gilberto, pero entonces ya sabe, para la próxima clase, sentadito ahí con su cuaderno. Importante, vamos a leer, entonces los libros, vamos a comenzar desde el libro de Mateo y con la ayuda de Dios en lo posible, en lo que ustedes van a tener ese esfuerzo y a ser valientes, vamos a leer 4 capítulos diarios. Si nos leemos 4 capítulos diarios de aquí a la próxima clase, ya nos hemos leído el libro de Mateo, porque el libro de Mateo tiene 28 capítulos. Si usted lee 4 capítulos diarios, en 7 días lee el libro de Mateo. ¿Sí? El libro de Marcos, si usted lo lee, tiene 16 capítulos. Si usted lee el libro de Marcos, en 4 días ya se leyó el libro de Marcos. Si se lee los 4 capítulos diarios. Y quiero que leamos esos capítulos que vamos a leer con el objetivo de conocer a Jesús. O sea, usted se va a sentar y va a orar, y va a decir, Señor, muéstrame a Jesús aquí en esta lectura que vamos a hacer. Convénceme de pecado, de justicia, de juicio. Convénceme a través de esta lectura, que yo conozca a Jesús. Con ese propósito vamos a leer esos evangelios en el desarrollo de estas clases. ¿Listo? Con esa plena convicción de que yo quiero conocer el evangelio. ¿Usted quiere conocer el evangelio? Aún más, de pronto usted me dice, no, yo llevo mucho tiempo en la iglesia, ¿usted cómo me va a decir que si es que yo quiero conocer el evangelio? Yo sé que ustedes conocen el evangelio, pero ¿quieren conocer más a Jesús? Se quedaron callados, me preocupé. Sí, claro que sí, pastora. Estamos oyendo, estamos prestando atención cuidadosamente. Bueno, entonces vamos a hacerlo con ese firme propósito y esa firme convicción de conocer a Jesús. Y ya saben, vamos a comenzar leyendo desde el libro de Mateo. Y si tienen preguntas, ¿sí? Si tienen preguntas o dudas, conéctense tempranito. Que nos conectamos y después de dar acción de gracias, porque siempre que entro me gusta acción de gracias, podemos apartar unos 10, 15 minutos para preguntas acerca de lo que han estado leyendo, acerca de Jesús. Si les surgen dudas en la lectura, escríbanlo en el cuaderno, o si al estudiar los apuntes les surgen dudas o preguntas, escríbanlos en el cuaderno y las resolvemos conforme a las escrituras, y no solamente las resolvemos conforme a las escrituras, sino que nos nutrimos todos, porque es rico cuando alguien pregunta y entonces todos somos nutridos y aprendemos a través de esa pregunta que hace. Así. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, señora. Correcto. Listo. Entonces, hoy vamos a dejar la clase hasta aquí, ¿sí? Y la próxima semana vamos a comenzar con la mano de las preguntas. Y bueno, les voy a enseñar la mano, que es así rapidito como la podemos enseñar a una persona si yo voy por la calle y le quiero enseñar a una persona acerca de Jesús mientras voy en la buseta o en el bus o en el taxi. Entonces, usted tiene 5 deditos, ¿cierto? Póngame los 5 deditos aquí de frente a la cámara. A ver, quiero ver esas manitos ahí. Bueno, así con esta. Eso. Entonces, esta mano se va a llamar ¿quién fue Jesús? Que va a ser la primera pregunta que vamos a desarrollar. Son 5 preguntas, también 5 preguntas en cada dedito. Así como yo desarrollo 5 preguntas en cada dedito, las 5 preguntas son, primero las 5 preguntas acerca de Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿A qué Dios envió a Jesús? ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? ¿Y yo qué debo hacer para ser salvo? Esas son las 5 preguntas. ¿Quién fue Jesús?
a qué vino Jesús, a qué Dios envió a Jesús, qué hizo Jesús para salvarnos y yo qué debo hacer para ser salvo. Son las 5 preguntas. Y la primera que empezamos a desarrollar es esta de este dedito gordo, que es ¿quién fue Jesús? Esa es la primera que vamos a desarrollar y también la enseñamos con la mano. ¿Quién fue Jesús? El Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, el Cristo, el Siervo y el Evangelio. ¿Listo? Listo. ¿No están difíciles, cierto? Sí, señor. Yo soy muy de gestos y de todas esas cosas porque trabajo con niños y pienso que se retiene mucho más cuando nosotros interactuamos con nuestras manos, con colores, con formas, con figuras. Eso nos ayuda más a retener la información. Y acuérdense que el Evangelio lo tenemos que, ¿qué? Que retener. ¿Listo? Listo. Entonces, nuestra primera pregunta, que es la del dedito gordo, ¿quién fue Jesús? La vamos a desarrollar la próxima clase con la ayuda de Dios. Vamos a comenzar dedito por dedito a profundizar en él, cosa de que yo la tenga tan clara que yo lo pueda explicar en 5 minutos, en 10 minutos, en 15 minutos, en 20 minutos, en un día, en 2 días y en el tiempo que Dios me permita enseñarle a alguien o anunciarle a alguien, porque de pronto no siempre puedo enseñar, pero sí puedo dar a conocer en una buceta y me llevo a esa persona en oración, Señor, que lo que esa persona recibió sea para salvación. Y recordemos que esta temática que estamos hablando es para salvación, por lo tanto es necesaria que la acompañemos de oración. Así como vamos a sacar ese tiempito para escudriñar al menos 1 o 2 días durante la semana, revisar los apuntes. Todos los días leer la Biblia. Recordemos que vamos a comenzar con Mateo, confiando en el Señor la próxima clase. Ya todos hemos leído Mateo, ¿cierto? Además de eso, pues sacar el tiempo para orar. Señor, yo necesito oír el Evangelio. Yo necesito creer en el Evangelio. Por favor, ayúdame a oír el Evangelio. Dame oídos para oír. Señor, ayúdame a creer en el Evangelio. Ya aprendimos, ¿cierto? Con eso puede usted orar. Con esos 7 pasos usted puede orar pidiéndole a Dios que lo ayude a que esos 7 pasos se cumplan en su vida. Señor, por favor, ayúdame a creer en el Evangelio. Yo necesito creer, que no me falte la fe. Señor, yo necesito recibir el Evangelio. Que yo pueda recibir a Jesús para salvarme en mi vida, por favor. Señor, yo necesito retener el Evangelio. No permitas que yo me tuerza, que yo lo corrompa, que yo le añada o le quite. Señor, yo necesito perseverar en el Evangelio. Que nada ni nadie me mueva de ahí. Que yo pueda permanecer ahí firme en ti, Señor. Que yo pueda estar firme en ti. Señor, yo necesito predicar el Evangelio, que lo que yo estoy aprendiendo, tú lo grabes en mi mente y en mi corazón para cuando yo tenga la oportunidad le enseñe a otros, le hable a otros. Señor, yo necesito hacer discípulos, pon a mi alrededor personas, ponga hambre y sed de justicia para que lo que yo estoy aprendiendo también se lo enseñe a otros. ¿Listo? ¿Podemos orar así? Sí, señor. ¿Cierto? Con esos pasos que aprendimos hoy podemos orar. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿tienen dudas o preguntas? ¿Tienen Sí. dudas o Ahora preguntas? sí, nos Disculpe. proponemos leer 4 capítulos diarios y empezamos desde el 1 de enero. Uno lo está terminando por ahí el 21 o el 22 de octubre, dependiendo de si es año bisiesto. Sí, claro, pero con Yo- la Yo finalidad ya hice ese de esta ejercicio. clase, con la finalidad de esta clase en particular, nos vamos a proponer leer los 4 evangelios, con la finalidad de esta clase. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señora. Empezar a leer desde Mateo, porque todo lo que vamos a estudiar está pues en las escrituras, pero digamos en Mateo se presenta Jesús manifestado. Entonces, por eso necesitamos conocerlo conforme a las escrituras para empezar a indagar y que eso nos genere hambre y sed del evangelio, preguntas, nos genere interés, empecemos a relacionar, uy, mire, esto lo dieron en la clase, uy, claro, mire, aquí está hablando de lo que estaban dando en la clase, ay, mire, lo que están hablando ahorita es lo que yo leí esta semana en tal lado, claro, con razón. ¿Sí me estoy haciendo entender? El Espíritu Santo trabaja con lo que yo tengo en el sistema. Si yo no tengo información, si yo no tengo la palabra de Dios en mi corazón y en mi mente, el Espíritu Santo no va a poder trabajar. Pero si yo tengo la palabra de Dios grabada en mi mente y en mi corazón, él va a traer los versículos a la cabeza. Uy, yo estuve leyendo esta semana de esto, vean. Lo tengo ahí fresquecito y lo voy a poder más recibir como con esa más facilidad. ¿Listo? Entonces,
¿Alguna otra pregunta o duda? Bueno, yo me quedé con la última pregunta que no la pude contestar, no la pude escribir. ¿Cuál era? O sea, tengo quién fue Jesús, a qué vino Jesús, a qué Dios envió Jesús, qué hizo Jesús para salvarnos. Me faltó ¿Y una. qué debo yo hacer para ser salvo? ¿Yo qué debo hacer para ser salvo? Es la última. Gracias, hermana. Para ser Bueno, salvo. ¿alguna otra pregunta o duda? Bueno, como les decía, por lo menos en las clases, cuando yo estoy dando clase, hay muchos profesores que les gusta dar clases con diapositivas. Yo personalmente nunca he podido dar clases con diapositivas. No sé por qué. Entonces yo les explico, les hablo, me gusta mucho usar como Jesús parábolas, o sea, explicar con cosas cotidianas para comparar, porque así como Jesús les decía, el pescador, el sembrador salió a sembrar porque les estaba hablando a personas que trabajaban con la siembra. Como les decía, el reino de los cielos es como una gran red que fue echada y entonces les estaba hablando a pescadores, ¿cierto? Entonces así también me gusta mucho emplear ese método que utilizaba Jesús y me gusta hacer muchas comparaciones, no sé si se dieron cuenta. Entonces, ¿para qué? Para que de pronto podamos resolver esas dudas, esas inquietudes a través de las cosas cotidianas que sabemos, que tenemos, que conocemos. ¿Listo? Entonces, por eso poco me gusta usar positivas, además de eso, que como se pueden dar cuenta, yo utilizo muchos gestos, ademanes, y me gusta ese contacto visual con la persona, ese contacto visual de que nos veamos, de mirar a ver cómo están, si la tienen claros. ¿Listo? Entonces, con la ayuda de Dios, vamos a orar para terminar la clase. Le va a pedir a Natalie. Vamos a darle el privilegio a Natalie para que finalice la clase en oración. Entonces, mis amados hermanos, cerramos nuestros ojos, eterno Dios y Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que hemos pasado delante de tu presencia, Señor, conociéndote cada día más, conociendo a Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo, por nuestra pastora, Señor, por la palabra que recibimos de ti a través de ella, Señor. Gracias por cada una de las personas que han dispuesto, Señor, su tiempo, Señor, este espacio, Señor, aún su corazón para conocer más, Señor. Te pido, Padre amado, Señor, en esta noche para que esa palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones, Señor, para que haya cabida en cada uno de nosotros, Señor, y de fruto, Señor, fruto para salvación, fruto que permanezca, Señor, en nosotros. Que cada día tú nos des entendimiento, Señor, en tu palabra, Señor, que nada arrebate esta palabra, Señor, ni los afanes, Señor, ni las aflicciones, Señor, sino que seamos de los que avancemos cada día y nos retrocedamos, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a que podamos, Señor, sacar este tiempo, este espacio, que podamos dedicar este tiempo para ti, para seguirnos formando, Señor, para crecer también en el conocimiento tuyo, Señor, en la estatura que podamos llegar, Señor, a esa medida que tú quieres que cada uno llegue, Padre amado, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor, bendigo nuestra profe, Señor, que esta palabra, Señor, cada día también la usemos para llevar a otros a ser salvos, que no callemos, que aún como dice tu palabra, no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, que podamos también llevar a otros a ser salvos, que seamos luz, Señor, aún desde nuestras casas, pues para nuestras familias, para nuestros parientes, para nuestros amigos, Señor, que tú primero hagas esa obra en nosotros y nos ayudes, que tú te reveles a nuestra vida, Padre amado, nos lleves a conocer a Jesús, como dicen las Escrituras, Señor, que retengamos el Evangelio, que perseveremos en el Evangelio, Señor, que nada, ni las cosas del mundo, ni los deseos, ni los afanes, ni la vanagloria, Señor, nos hagan apartar de ti, de tu amor, Señor. En esta noche lo pedimos con acción de gracias, Señor, y con fe lo recibimos, Padre amado, para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Bendiga a mis hermanos en esta noche, Señor, los que están lejos, los que están cerca, Señor, en el amor de Cristo, Señor, yo los bendigo, Señor, y agradezco por cada uno de ellos, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Natalie, entonces lo subes a YouTube y nos mandas el enlace, ¿listo? Listo, pues listo, mi pastora. Por Bueno, favor. Bueno, mis hermanitos,
Los amamos mucho, los amo mucho en el amor del Señor. Con la ayuda de Dios nos vemos la próxima clase. Así a tiempo nos permite. A las 7 de la noche, recuerden que la idea De hoy en nos 8 es conectamos. festivo. ¿De hoy en noche es festivo? Y Es de lunes hoy en festivo. 7 también es festivo. Bueno, ustedes me dicen si quieren, por mí no hay problema, yo puedo conectarme a la clase. Ya los que saben son Yo no sé si podamos porque vamos a tener visita, pero no sé si lo logremos. Yo quería preguntarle qué posibilidad hay de pronto de pasar esta misma clase a los viernes. ¿Es muy difícil para todos? No hay salas para dar la clase. Es que nosotros estamos limitados al uso de las salas de Zoom. Si quieres, detén la grabación, Natalie. Ah, bueno. Porfa.